Increíble revelación, gerente desprecia a niña negra. Descubre su sorprendente identidad, Valentina estaba en la cima del mundo. Había trabajado incansablemente en su proyecto sobre energías renovables y había llegado el día de la competencia. La emoción recorría su cuerpo mientras se preparaba para presentar. Era su oportunidad para demostrar que, a pesar de los obstáculos que enfrentaba, podía brillar. Sin embargo, su aliento se entumeció cuando vio al gerente de la empresa, un hombre de rostro pétreo, que parecía mirarla no como una joven innovadora, sino como un estereotipo que estaba allí para ser ignorado. La presión se acumuló en su pecho. Cuando comenzó a presentar, la euforia inicial se desvaneció rápidamente y se transformó en un viento helado que soplaba en su contra. Mientras explicaba su propuesta, los ojos del gerente se entrecerraban en desdén. Valentina sintió que cada palabra pronunciada resonaba con una mezcla de pasión y duda. La voz del gerente desgarraba su confianza en 1000 pedazos a cada comentario despectivo, retumbando en su mente como un eco cruel. Los proyectos como este son para los que realmente entienden la ciencia, había dicho, y su rostro se contorsionó ante el asombro del público. Fue como si cada mirada que despertaba no fuera de admiración, sino de una fría superioridad que se burlaba de su esfuerzo. Tras ser rechazada, el vacío se apoderó de ella. Las horas siguientes fueron un tormento, y su mente giraba en círculos viciosos de fuego y ceniza. El brillo en sus ojos se apagó mientras su mente se perdía en pensamientos oscuros. ¿Por qué había creído que podía ser diferente? Tal vez el hombre tenía razón. ¿Era su color de piel un impedimento para ser vista? La idea le aplastó el espíritu. La angustia se aferró a su corazón, pero justo cuando la tristeza amenazaba con consumirla, recordó a Doña Rosa. Fue un rayo en medio de la tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que se sentó con Doña Rosa, las viejas paredes de su pequeño hogar resonaban con historias de un legado olvidado. Eres más que lo que esos hombres ven, le decía mientras la mirada de Valentina se nublaba con lágrimas. La anciana hablaba de poetas y científicos en su familia, y con cada relato, el sentido de pertenencia regresaba a ella como una brisa renovadora. Pero la ansiedad se negaba a abandonar su mente. ¿Era posible que su historia la empujara hacia adelante? Mientras las viejas anécdotas revoloteaban en su cabeza, Valentina permitió que la rabia se entrelazara con su impulso. Quería hacer algo más, algo que no solo fuera una presentación, sino un grito de orgullo que desgastara los prejuicios de aquellos que solo la veían como una niña negra. La presión se intensificó mientras la fecha de su nueva presentación se acercaba. Su corazón latía descompasado. Valentina sabía que cada palabra debía contar. ¿Y si el mismo gerente asistía nuevamente? La idea de que pudiera estar allí, observándola, la llenaba de determinación, pero también de miedo. Sus amigos le decían que lo intentara, pero una parte de ella temía el rechazo de nuevo. ¿Qué pasaría si una vez más su voz se ahogaba en el eco del desprecio? La angustia se metía en su pecho como un ladrón silencioso. El día de la presentación llegó. La sala estaba llena, y en el fondo, el gerente. Valentina respiró hondo, sintiendo que el aire se le escurría como arena entre los dedos. Mientras se preparaba para subir al escenario, la intensidad aumentaba. Este no sería solo un proyecto sobre energías renovables, sería su grito de identidad, el eco de su historia. ¿Pero sería suficiente para desafiar al que una vez la despreció? El momento de la verdad había llegado, y Valentina se encontró al borde de un abismo. Cada latido de su corazón parecía amenazar con derribarla,
pero su historia estaba lista para ser contada. Valentina subió al escenario, sintiendo la mirada del público como un peso tangible. Los murmullos cesaron y el silencio se hizo palpable. Con una respiración profunda, empezó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero fue aumentando en confianza. No solo presentaba un proyecto, sino una parte de sí misma, una narrativa que quería compartir. Cada diapositiva de su presentación mostraba su propuesta sobre energías renovables, pero también contenía una historia más profunda. Habló de su comunidad, de sus sueños y de cómo cada día enfrentaba miradas similares a la del gerente, que la hicieron sentir invisible. Su pasión crecía, impulsada tanto por las estadísticas que había investigado como por la necesidad de demostrar su valor. Este proyecto no solo propone una solución técnica, enfatizó. Es un camino hacia la justicia ambiental, una respuesta a quienes siempre piensan que no podemos soñar en grande o hacer el cambio. Con cada palabra, el rostro del gerente parecía endurecerse un poco más, un cambio que Valentina avistó y que la impulsaba aún más. Mientras su presentación avanzaba, recordó cada historia que doña Rosa había compartido, cada sacrificio, cada logro. Eso le otorgaba fuerza, sentía como si los ancestros que había mencionado en su discurso estuvieran allí, empujándola hacia adelante. Valentina se dio cuenta de que había algo más en juego. Su autoaceptación, su orgullo. Al culminar con una poderosa conclusión, el aplauso resonó en la sala. Aunque algunos miraron con desdén, muchos otros estaban visiblemente impresionados. Aún en ese ambiente tenso, Valentina percibió una corriente de respeto. Sin embargo, no podía quitarse de la mente al gerente. ¿Qué pensaba el de su presentación ahora? Después de la sesión, mientras se retiraba, la voz de él la sorprendió. Interesante enfoque, dijo, aunque su tono era deliberadamente neutral, casi cortante. Pero, ¿cómo crees que vas a llevar esto a la industria? La pregunta la congeló. Valentina se encontró en un cruce de caminos. Podía optar por evitar la confrontación y salir rápidamente. Sin embargo, un corazón renovado le chisporroteaba, un impulso de ser quien realmente era. Miró al gerente a los ojos. Ya no era solo una niña negra bajo su mirada crítico, había crecido, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mejorando cada día, respondió, serena. Y buscando fórmulas que verdaderamente funcionen, no solo para los que ven mi color. La osadía de sus palabras resonó internamente. No sería más una víctima de malentendidos o prejuicios. Las horas siguientes fueron de expectativa y reflexión. Si bien había ganado el respeto de algunos, la batalla con el gerente no había terminado. Esa noche, Valentina se sentó en su escritorio, buscando maneras de continuar. Su mente revoloteaba entre nuevas ideas, se negó a dejar que el miedo a los estándares externos definiera sus límites. Esos momentos de claridad la llevaron a un descubrimiento impactante. Durante la investigación sobre su proyecto, había tropezado con un concepto que podría reformar su propuesta. La idea revoloteaba, tentadora y desafiante. Si podía combinar sus conocimientos en energías renovables y su herencia cultural, podría crear un modelo que no solo hablara de números, sino de su historia. No podía posponerlo más. El impulso de actuar era innegable. Comenzó a esbozar un plan, una presentación diferente que iba más allá de estadísticas, buscando conectar su legado personal con la tecnología del futuro. Culminó ante el espejo, mostrando su reflejo con determinación. Estaba en la cúspide de una nueva aventura. Podía sentir cómo su historia iba tomando forma, lista para ser lanzada de nuevo al mundo, pero justo cuando pensaba que había encontrado su camino, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Una invitación a un evento especial sobre sostenibilidad, donde se espera la participación de líderes de la industria, incluyendo a su antiguo antagonista. ¿Sería esa su oportunidad para demostrar que la identidad no es una limitación, sino un legado que ilumina el camino hacia el futuro? El desafío se presentaba ante ella, cada vez más próximo. Valentina pasó la noche en vela, con los ojos abiertos fijamente en el techo, atrapada entre la emoción y la ansiedad.
La invitación a ese evento no era solo un compromiso, era una oportunidad que podría significar un giro decisivo en su carrera. Todo lo que había trabajado, cada tropiezo y cada pequeño logro, se resumía en esta posibilidad de fusionar su identidad con su ambición profesional. Al amanecer, la determinación se volvió su aliada. Comenzó a investigar a los líderes que asistirían, incluidos los que podrían cuestionar su aportación en el ámbito de la sostenibilidad. Sabía que tendría que armarse de respuestas, no solo para el gerente, sino para todos aquellos que podrían mirar su propuesta con escepticismo. Sus dedos se movían con rapidez sobre el teclado, buscando el camino que la llevaría a una presentación innovadora, un arte que contara la historia detrás de los datos. Cuando llegó el día del evento, el ambiente era vibrante. Valentina respiró hondo mientras esperaba su turno. Al observar a su alrededor, notó la diversidad de pensamientos y enfoques que estaban representados. Su corazón latía con fuerza. Era evidente que cada asistente tenía una historia que compartir, un motivo por el cual había llegado allí. Valentina pasó de ser observadora a protagonista al momento de su presentación. Subió al escenario con un nuevo diseño visual, un arte que fusionaba gráficos claros con elementos culturales que representaban su origen. Al hablar, infundió cada palabra con la pasión que había cultivado durante años. Describió cómo su enfoque, anclado en su identidad, podía proporcionar soluciones que resonaran no solo en la industria, sino con las personas que más necesitaban ese cambio. Esto no es solo sobre energía, comenzó. Es sobre pertenencia, sobre ser escuchados. Es el momento de crear un cambio significativo que incorpore nuestras historias en el desarrollo de tecnologías verdes. Valentina notaba cómo el interés en el público aumentaba. Algunos, quienes anteriormente mostraban desdén en su presentación anterior, ahora se inclinaban hacia adelante, absortos. Aún así, su mirada buscaba la del gerente. Sabía que él sería un crítico formidable, el tipo de voz que podía hacer o deshacer su propuesta, y sentía la necesidad de demostrar que había más en juego que las estadísticas. Cuando finalizó y el aplauso comenzó a resonar, sintió una ola de validación. Había expuesto no solo su propuesta, sino su verdadera esencia. Al salir del escenario, se encontró con el gerente. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos captaban la sorpresa. Interesante interpretación de los datos, dijo, su voz era fría pero con un atisbo de curiosidad. No solo son datos, es nuestra historia, respondió Valentina, sosteniendo su mirada. Sentía cómo su determinación comenzaba a cambiar la narrativa, cómo convertía la duda en desafío. La conversación se tornó en un intercambio de ideas. A través de sus palabras, Valentina se dio cuenta de que la oposición podría convertirse en un diálogo productivo. La tensión comenzaba a transformarse en respeto mutuo, incluso podría considerar una colaboración futura. Esa noche, mientras regresaba a casa, la adrenalina aún corría por sus venas. Había enfrentado críticas, pero también había recibido apoyo. Esta experiencia no solo consolidó su confianza, sino que transformó su enfoque. Ya no se sentía como una intrusa en la industria, sino como una innovadora dispuesta a romper moldes. Sin embargo, mientras contemplaba su camino, una revelación inquietante comenzó a formarse en su mente. Aquella invitación había sido más que un simple evento, había un plan mayor en juego, uno que podría incluir aliados y enemigos inesperados. ¿Podría el gerente haber estado interesado en algo más que solo el rechazo de su propuesta? ¿Quién más en la industria podía estar vigilando sus movimientos? La pregunta la llevó a una nueva dirección y la incertidumbre comenzó a apoderarse de su mente. El reto estaba lejos de terminar y su crecimiento personal y profesional dependía de la próxima decisión que tomaría. El eco de la pregunta resonaba en su interior. ¿Está preparada para desentrañar las complejidades de este nuevo mundo? El sol del día siguiente se colaba tímidamente a través de las cortinas de Valentina, iluminando su habitación y el lienzo en blanco que había dejado su mente. Aquellas preguntas que surgieron en su mente la desvelaban, creando un torbellino de pensamientos que necesitaban ser organizados y atendidos.
La valoración que había recibido y la curiosidad del gerente eran signos de un juego más profundo en el que ella no podía permitirse ser una simple espectadora. Sentada frente a su escritorio, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una mente más clara, buscando encontrar patrones en los diálogos de la noche anterior. Ya no podía ignorar que había un interés particular en su persona. Valentina decidió que debía aprender más sobre el gerente, su historia y su influencia en el sector, así como a otros personajes que podrían formar parte de esta red de poder y decisión. Mientras investigaba, Valentina descubrió detalles intrigantes sobre el gerente. Había iniciado su carrera en la base de la industria, enfrentándose a una serie de obstáculos que resonaban con su propia historia. Se dio cuenta de que, aunque al principio lo veía como un adversario, había un hilo común conectándolos. Ambos luchaban por un cambio significativo pero desde ángulos diferentes. Este descubrimiento despertó una nueva chispa en Valentina. Podría transformar su proyecto en una propuesta que no solo convenciera a su audiencia, sino que también lo uniera a él. La idea de colaboración en lugar de confrontación era tentadora. Así, cada vez que salía a caminar o tomaba un café, su mente giraba en torno a cómo podría conseguir esa alianza. Habiendo digerido sus pensamientos, elaboró una estrategia enfocada en propuestas concretas que estuvieran alineadas no solo a su visión personal, sino a los intereses del gerente. Se pasaba horas esbozando ideas, cada una más audaz que la anterior. Aunque la adrenalina la impulsaba, también sentía un leve temor hacia la posibilidad de que, al final, su esfuerzo fuera en vano. Finalmente, tomó una decisión. Organizaría una reunión informal con el gerente para presentarle su enfoque revisado. No quería caer en la trampa de ser una más dentro del sistema, sino propiciar un encuentro genuino. Valentina estaba decidida a desafiar la percepción de la niña negra en la sala. Con nerviosismo, redactó una invitación. Cada palabra debía transmitir no solo su oferta profesional, sino también su deseo de formar una conexión auténtica. Iba a invitarlo a participar en un diálogo construido desde la vulnerabilidad, no solo desde la posición de un líder autoritario. La respuesta llegó rápida, y mientras leía el correo positivo del gerente, una mezcla de emoción y temor la embargó. La reunión se llevaría a cabo en su oficina, en un ambiente más íntimo. El día de la reunión, Valentina se preparó meticulosamente. No solo era una presentación lo que estaba planeando, era un encuentro que podría cambiar el rumbo de su carrera. Sin embargo, la presión de los posibles resultados oscurecía su entusiasmo. Sería capaz de mantener la autoconfianza y demostrar que su visión era valiosa, y así, a la hora acordada, se encontró cara a cara con él. El ambiente era tenso, pero Valentina respiró hondo, enfocado en sus metas. Lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino su transformación en líder. Mientras comenzaba a hablar, notó la atención del gerente, y una pregunta emergió en su mente: ¿estaría realmente dispuesto a escucharla, o la trataría como una más entre muchos? Había llegado el momento de enfrentar esta nueva realidad, y Valentina sabía que sus palabras no solo debían ser persuasivas, sino una declaración de su esencia. La conversación estaba a punto de comenzar, pero su corazón latía con una sola pregunta: ¿qué secretos revelaría este encuentro? El silencio en la oficina se volvía casi palpable mientras Valentina trataba de calmar su respiración acelerada. La mirada del gerente se posaba en ella con una intensidad desconcertante. Este no era un juego trivial, cada palabra que pronunciara podría ser un paso hacia el respeto profesional que anhelaba. Sin embargo, el eco de sus inseguridades resonaba en su mente, frustrando cualquier intento de mantener la calma. Comenzó a exponer su propuesta con una claridad que ni ella misma sabía que tenía. Sus ideas estaban formuladas con precisión, cada punto diseñado para resonar con la experiencia del gerente y desafiar su perspectiva. Pero mientras hablaba, una parte de ella se debatía entre la autoconfianza y el miedo a ser rechazada. Esa dualidad la impulsó a no solo presentar su visión, sino a compartir las motivaciones que la habían llevado hasta allí. Cada vez que su voz temblaba, se recordaba a sí misma que este era su momento. Una oportunidad para demostrar que no era solo el eco de otra voz, sino una mente crítica lista para contribuir.
Notó cómo las cejas del gerente se arquearon, su expresión mudándose de escepticismo a consideración. Ese cambio, aunque sutil, encendió un fuego interno en Valentina. A medida que avanzaba, comenzó a explorar sus propios deseos, su razón de estar allí. No se trataba solo de ganar un argumento, era sobre encontrar un propósito más profundo que motivara su trabajo. Las notas escritas en su escritorio se convirtieron en un mapa de su propio viaje, no solo profesional, sino personal. Reflexionó sobre los obstáculos que había superado y cómo aquellos momentos de duda habían moldeado su carácter. Sin embargo, a la mitad de su discurso, una interrupción inesperada la sacudió. El gerente levantó la mano y pronunció su nombre. Valentina sintió un escalofrío al escuchar su tono grave. Le recordó que, a menudo, el camino a la cima estaba pavimentado por decisiones difíciles. Tensó su mandíbula, consciente de la importancia del giro que estaba a punto de tomar. Tu discurso es sólido, Valentina, dijo, pero necesitarás más que ideas brillantes para hacer pisar tierra a estos conceptos. ¿Qué habilidades destacarías como tus mayores fortalezas para convencer al resto del equipo? Esa pregunta la sorprendió. Un estallido de pánico la amenazó, pero rápidamente se asió a esta oportunidad como una salvación. Creo que mi habilidad para adaptarme y conectarme con diferentes perspectivas me permite ser un puente entre generaciones en este entorno, respondió. Escupió la respuesta con más confianza de la que se sentía. He visto cómo mi enfoque inclusivo ha mejorado la dinámica de los equipos en los que he trabajado. El gerente la miró fijamente y pudo ver una chispa de interés en sus ojos. Esto la impulsó a profundizar, a compartir ejemplos concretos de su experiencia que resonaran con sus afirmaciones. A cada momento que avanzaba, el aire se volvía menos tenso. Parecía haber una conexión, una energía que ella había destinado a crear. Valentina se dio cuenta de que estaba tejiendo una narrativa no solo sobre su propuesta, sino también sobre su propia identidad. No era solo un campo de batalla laboral, era un espacio para el crecimiento personal. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que construía su nueva autoimagen como una líder capaz y respetada. Al finalizar, el gerente alineó su postura, tomando un tiempo para reflexionar. Aunque la incertidumbre seguía acechando, había encadenado sus pensamientos de manera que ya no podía sentirse perdida. Quería saber más sobre la reacción del gerente, pero al mismo tiempo, un nuevo sentido de propósito le había brotado. Finalmente, él rompió el silencio, y una pregunta cortante la atravesó. Valentina, ¿estás dispuesta a arriesgarte a liderar este proyecto como me has propuesto, incluso si eso significa enfrentar la resistencia de aquellos que, hasta ahora, han estado en la cima? Mientras la pregunta flotaba en el aire, Valentina entendió que no solo se trataba de su propuesta. También se trataba de sus propios límites. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Esa revelación personal se sentía abrumadora, una bifurcación en su camino. Lo que había comenzado como una simple presentación se estaba convirtiendo rápidamente en un reto por su identidad, y en ese instante, en medio de la incertidumbre, Valentina se dio cuenta de que su respuesta no solo definiría su carrera, sino que también marcaría el comienzo de una metamorfosis profunda. ¿Sería capaz de desafiar sus propios miedos para reclamar su lugar? Era tiempo de tomar una decisión que podría reconfigurar no solo su futuro, sino también su percepción sobre sí misma en este complicado mundo profesional. Valentina sintió que el tiempo se detuvo. La pregunta reverberaba en su mente, y su corazón latía con fuerza. Sabía que aceptar el reto significaba exponer su visión frente a un grupo que no siempre había estado abierto a nuevas perspectivas. Era un paso en la dirección de su verdadero yo, pero también uno que podía abrir puertas a una dura resistencia. Consciente de la gravedad del momento, respiró hondo y asimiló la etapa en la que se encontraba. No solo estoy dispuesta a liderar este proyecto, comenzó, mientras una brisa de determinación la envolvía, sino que ya he comenzado a trazar un camino para implementarlo. Mi propuesta incluye integrar dinámicas de trabajo que fomenten la colaboración y la creatividad, al tiempo que respetan las preocupaciones de aquellos que se resisten al cambio.
Sus palabras, ahora más seguras, comenzaban a despejar la nebulosa de duda que la había acechado en otras ocasiones. El gerente la observó con una mezcla de atención y evaluación. En ese breve silencio, Valentina tomó la oportunidad para visualizar el cambio que podía impulsar. Se imaginó a sí misma no solo como la líder del proyecto, sino como una defensora de unas nuevas reglas del juego en la oficina. Se sentía capaz de inspirar a otros, de desafiar las antiguas jerarquías y de convertir la resistencia en un aliado inesperado. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su propia vulnerabilidad seguía envuelta en sombras. Recordó la última vez que alguien había cuestionado su capacidad profesional. Fue una experiencia amarga que, aunque le había enseñado a levantarse, también había dejado cicatrices. Había sido un juicio, erróneo, que la había llevado a dudar de sí misma en más de una ocasión. Este nuevo escenario presentaba un espejo ante ella, y tenía la opción de reescribir su narrativa. Sí, estoy lista, reafirmó, esta vez con una voz más firme. Estoy dispuesta a liderar y me comprometo a crear un ambiente donde todos sintamos que nuestras contribuciones son valoradas, sin importar de dónde venimos. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su intervención. Estaba construyendo una cultura en la que su historia importaba, en la que otros podrían sentirse validados. El gerente asintió lentamente, sorprendiendo a Valentina al ofrecerle un pequeño gesto de aprobación. Eso es lo que quiero escuchar, dijo. Es fundamental que estés dispuesta a enfrentar los desafíos. Esto no será un camino fácil. Tienes que estar lista para negociar, para ceder cuando sea necesario. Te enfrentarás a interacciones intensas, pero lo más importante, tendrás que proteger tu visión y tu equipo. Mientras procesaba sus palabras, el nerviosismo que había sentido al principio dio paso a un pulso de adrenalina. No solo estaba en la mesa por sí misma, estaba representando algo más grande que sus objetivos individuales. A partir de ese momento, estaba en juego su habilidad para transformar la cultura laboral que la había mantenido en un segundo plano. La conversación se tornó más estratégica, y Valentina se sumergió en la tarea de detallar cómo planeaba abordar las barreras que anticipaba. Cada argumento que ofrecía, cada idea iterativa que compartía, se construía sobre el cimiento de su autoexploración y su deseo incontenible de ser parte de la solución. Su visión estaba tomando forma, y así, la posibilidad de un futuro nuevo parecía más tangible. No obstante, a pesar de su creciente entusiasmo, una pequeña voz de duda seguía acechando. ¿Sería realmente capaz de mantener su integridad cuando las cosas se volvieran difíciles? Entraría a un terreno de conflicto con los escépticos, y cada paso podría representar una batalla interna con sus propios límites. Cuando la reunión concluyó, sintió que había movido montañas, pero al mismo tiempo, ahora enfrentaba un abismo más profundo de incertidumbre personal. Una vez en su escritorio, el eco de la conversación resonaba en su mente mientras se cuestionaba si en efecto, habría cultivado el coraje suficiente para enfrentar las detracciones. ¿Qué horizontes nuevos exigirían? La decisión de liderar resonaba en su interior, no solo era acerca de su carrera, sino de definir cómo se presentaría al mundo. Valentina sabía que debía prepararse para las críticas, incluyendo las que vendrían de su entorno cercano. Podría mantenerse firme en su identidad mientras llevaba a cabo una misión que podría cambiarlo todo. Mientras miraba por la ventana a la ciudad en constante movimiento, un sentimiento de anticipación la invadió. La nueva jornada que se avecinaba no solo era sobre el proyecto, sino sobre el viaje interno que estaba dispuesta a emprender. ¿Enfrentaría la tormenta con la misma valentía que mostró hoy, o cedería a la presión, permitiendo que sus miedos la definieran una vez más? Era el momento de decidirlo. El futuro estaba al alcance, pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer para alcanzarlo? Valentina se sentó en su escritorio, sumida en pensamientos que parecían entrelazarse con el zumbido constante de la oficina. La adrenalina de la reunión aún corría por sus venas, pero el eco de su propia voz le recordaba la responsabilidad que había asumido. Cada palabra que había pronunciado ahora resonaba con más peso, ya no era solo una posibilidad, sino una promesa a sí misma y a su equipo. Pero la realidad la confrontaba,
estaba abrazando un futuro incierto que podría desafiar su determinación y su valor. El primer paso era establecer confianza con su grupo, y para ello necesitaba investigar más sobre sus temores y expectativas. Necesitaba entender a cada miembro de su equipo, no solo sus capacidades profesionales, sino también su historia individual. Valentina sabía que, para crear un ambiente inclusivo y colaborativo, debía comenzar por escuchar. Así, decidió programar reuniones individuales durante los próximos días, un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada sin juicios. Con cada conversación, Valentina se fue adentrando en el mundo de sus colegas. Mientras escuchaba sus desafíos y aspiraciones, se dio cuenta de que la resistencia al cambio no era simplemente un signo de oposición, sino a menudo una manifestación de inseguridad y falta de apoyo. Esto alimentó su deseo de liderar con empatía, de transformar su ansiedad en empoderamiento. Iba a forjar un vínculo auténtico, y aquel vínculo podría ser el catalizador para la revolución que soñaba, pero no todo sería sencillo. En el transcurso de estas pláticas, Valentina se cruzó con Antonio, un colega conocido por su aguda crítica y su recelo hacia las nuevas propuestas. Desde su primer encuentro, había notado la desconfianza en su mirada, como si cada intento de apertura fuera recibido con una barrera invisible. Antonio podría ser el mayor obstáculo que tendría que superar, y, al mismo tiempo, el mayor aliado si lograba desactivar su resistencia. Cuando se sentó a hablar con él, notó sus brazos cruzados y su tono evasivo. Intentó no tomárselo de manera personal. Antonio, empezó, sé que este cambio puede parecer arriesgado, y estoy aquí para escuchar tus preocupaciones. A partir de ahí, la conversación fue intensa. Antonio planteó sus dudas sobre la implementación de nuevas dinámicas de trabajo, argumentando que podrían comprometer la productividad. Su crítica era mordaz, y Valentina luchaba por mantener la calma mientras su propia inseguridad emergía. Sin embargo, en lugar de cerrarse ante la oposición, comenzó a formular preguntas, a indagar más. ¿Qué crees que necesitaríamos para asegurar que no perdemos el enfoque en nuestros objetivos? Le ofreció un espacio para expresar sus inquietudes, y a medida que avanzaba la conversación, comenzó a notar algo desconcertante. La dureza de Antonio se desvanecía, y su voz se tornaba más matizada. Allí estaba el primer indicio de apertura. Después de sus encuentros, Valentina se sintió embriagada por una mezcla de euforia y agotamiento. Su enfoque en la escucha activa le estaba abriendo caminos inesperados. No solo estaba acercándose a sus colegas, sino que también empezaba a desafiar sus propias percepciones de liderazgo. Esto no era solo acerca de imposiciones, sino sobre participación y acuerdo mutuo. A medida que el día avanzaba, Valentina reflexionó sobre cómo cada interacción había sido un espejo de sus propios miedos y expectativas. No deseaba un entorno donde solo prevalecieran las opiniones de unos pocos. Se dio cuenta de que su voz, su historia y sus aspiraciones también importaban. Sin embargo, al final del día, mientras se preparaba para cerrar su computadora, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era de su gerente, con un breve pero incisivo: Valentina, necesito que te reúnas conmigo esta semana. Hay un tema delicado que discutir. Un escalofrío recorrió su espalda. Se preguntó si esta reunión traería consigo la revelación de las verdaderas intenciones de la gerencia, si eran realmente aliados o simplemente evaluadores. Ocultos de su progreso, estaba a punto de enfrentarse a un nuevo capítulo en su viaje, uno que podría confirmar o desafiar todo lo que había comenzado a construir. Sin embargo, con la creciente convicción de que se encontraba en el camino correcto, Valentina se preparó para esto en su interior. Lo que sea que esta reunión implicara, su viaje apenas estaba comenzando. ¿Estaba realmente lista para desentrañar los secretos que podrían amenazar su misión? Tan pronto como estas preguntas se formaron en su mente, entendió que todo estaba a punto de cambiar. Valentina había pasado la noche en vela, dando vueltas en su mente a las posibilidades de la reunión con su gerente. La ansiedad ocupaba su estómago mientras se vestía esa mañana. Optó por un conjunto más formal, un ligero recordatorio de su determinación para mostrar una imagen fuerte y profesional.
A cada paso hacia la oficina, las preguntas la atormentaban. ¿Qué podría significar esa reunión? La presión de los cambios que planeaba parecía intensificarse, como si todas sus esperanzas dependieran del resultado de esa conversación. Cuando finalmente llegó al despacho de su gerente, un nudo de nerviosismo se formó en su garganta. La puerta se abrió y la miró desde su silla con una expresión que Valentina no pudo descifrar. Por favor, siéntate, dijo su gerente, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. Valentina inhaló hondo y obedeció, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Valentina, he estado observando tu trabajo y el enfoque que has adoptado en tu equipo, comenzó su gerente, con un tono que variaba entre la seriedad y la curiosidad. Me gustaría saber más sobre cómo piensas implementar esos cambios. La realidad de su labor ya no era solo una tarea mundana, sino un momento crítico que podría definir no solo su futuro, sino también la cultura de la oficina. Con cada respuesta que daba, Valentina se sintió crecer. Mencionó las reuniones individuales que había tenido y cómo había comenzado a entender la resistencia de su equipo. Observó a su gerente fijamente mientras hablaba, buscando señales de aceptación o desaprobación. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, notó un leve fruncimiento en la frente de su gerente, como si sus palabras estuvieran desafiando alguna expectativa preestablecida. La reunión continuó, y Valentina se atrevió a hacer preguntas sobre las expectativas de la gerencia. ¿Qué matices estaban buscando en su liderazgo? ¿Había alguna duda sobre su capacidad para implementar los cambios que había prometido? Cada pregunta desequilibraba la dinámica habitual de su misión, un acto de reivindicación por parte de alguien que ahora no temía cuestionar la autoridad. La respuesta de su gerente fue tensa. Apreciamos tu iniciativa, pero debes entender que hay ciertos estándares que necesitas cumplir. Valentina sintió que algo en su interior se crispaba. La jefatura parecía mantener distancias, como si su ambición la alejara de la seguridad que había esperado. Esa línea invisible la incomodaba. El momento culminante se presentó cuando una declaración se coló en la conversación. Hay quienes creen que tu estilo de liderazgo es poco convencional para nuestra estructura. Las palabras hirieron como una estocada. Valentina sintió que el aire se le escapaba. Su estilo de empatía y colaboración había sido tachado como absurdo en un ambiente que prefería la rigidez y el control. La revelación la sacudió. No solo se enfrentaba a la resistencia de su equipo, sino a un cuestionamiento subyacente de su propia identidad profesional. ¿Podría realmente liderar con compasión en un entorno que despreciaba esa cualidad? Un torrente de incertidumbre la envolvió, desafiando su convicción y sumiendo todo su avance en la oscuridad de la duda. Al salir de la reunión, Valentina sintió que sus pasos eran más pesados. La presión no solo provenía de la necesidad de una estrategia clara, sino del desafío de demostrar que su forma de liderar podía funcionar. Era posible que, a pesar de todo, podría traducir esta dura crítica en una oportunidad para demostrar su valía. Mientras se sentaba nuevamente en su escritorio, su mente se agitaba con la idea de enfrentarse a la resistencia del entorno que la rodeaba. Sabía que no podía dejar que la crítica la definiera, pero la preocupación por la percepción de la gerencia empezaba a carcomer su confianza. Tenía que encontrar una forma de demostrar que su enfoque incluía tanto profesionalismo como humanidad. Los días que seguirían serían decisivos. Era hora de preparar su próxima jugada, aquella que podría cambiar las reglas del juego. ¿Cómo podría convertir esa resistencia en su ventaja? Esta pregunta reverberaba en su mente, lista para impulsarla hacia un nuevo desafío. Era su momento de demostrar que podía desafiar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias limitaciones, y, con ello, redefinir su carrera. ¿Qué estrategia formularía para ganar no solo la aceptación, sino también el respeto, en un entorno que había mostrado resistencia frente a la empatía? Valentina pasó las siguientes semanas inmersa en un torbellino de ideas y estrategias. Sabía que debía actuar con rapidez, así que dedicó cada instante libre a estudiar los patrones de comportamiento de su equipo, así como las expectativas del entorno corporativo.
Se sumergió en libros sobre liderazgo, psicología organizacional y gestión de equipos, buscando herramientas que la empoderaran y clarificaran su visión. Cada lectura alimentaba un fuego interno, la necesidad de demostrar que su enfoque no solo era viable, sino que también podía reconfigurar la dinámica del grupo. Valentina comenzó a planificar una serie de sesiones de capacitación en las que se abordarían temas como la comunicación efectiva, el manejo de conflictos y la importancia de la empatía en el liderazgo. Pero había un dilema, no podía simplemente imponer estas iniciativas, necesitaba el apoyo de su equipo. En sus interacciones diarias, empezó a aplicar pequeñas dosis de empatía y colaboración. Llevó a cabo reuniones informales en las que invitó a sus compañeros a compartir sus sentimientos sobre el ambiente laboral. A través de estas conversaciones, Valentina descubrió desafíos ocultos que habían quedado enterrados bajo la superficie. Personas que, como ella, deseaban un cambio, pero temían las repercusiones que eso podría tener en sus carreras. Una tarde, mientras discutía ideas con su colega Javier, sintió una conexión inusual. ¿Realmente crees que podríamos cambiar esto?, preguntó él, con escepticismo en su voz. Valentina, sintiendo que el momento era crucial, le respondió con determinación: sí, si trabajamos juntos. No se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de crear un entorno donde todos podamos prosperar. Vio cómo sus palabras resonaban en él, comenzando a desdibujar las barreras que el miedo había erigido. Sin embargo, no podía ignorar las palabras de su gerente. Para poder avanzar, necesitaría demostrar resultados tangibles que validaran su enfoque. Se sentó en su escritorio, sumida en un mar de gráficos y datos, buscando maneras de presentar su proyecto. Su objetivo era claro: debía mostrar cómo un liderazgo empático no solo podía aumentar la satisfacción del equipo, sino también mejorar el rendimiento general de la empresa. Inspirada por esta visión, decidió realizar una presentación. La preparó para una reunión con su gerente y otros miembros clave del departamento. Sabía que era un salto arriesgado, pero también una oportunidad de cristalizar su filosofía de liderazgo en resultados concretos. Pasó noches perfeccionando cada diapositiva, cada argumento. Estaba decidida a que su modelo fuera considerado como una alternativa seria. El día de la presentación llegó, y el nerviosismo se acumuló en su estómago. Las voces internas dudaban, preguntándose si realmente estaba lista para desafiar las normas corporativas. Pero, tras inhalar profundamente y recordar el trabajo que había realizado con su equipo, su convicción tomó la delantera. Al presentar sus ideas, Valentina notó la atención de su audiencia. Se sentía empoderada mientras explicaba cómo un enfoque basado en la empatía y la colaboración podría transformar no solo la moral del equipo, sino también los resultados de la compañía. Durante un momento, se atrevió a mirar a su gerente, buscando una chispa de interés en sus ojos. Sin embargo, el regreso a la realidad llegó en forma de una pregunta incisiva de uno de sus colegas: ¿y si no funciona? ¿Qué respuesta tendrás frente a la crítica? La presión se intensificó, sintió que el aire le faltaba. En ese instante, Valentina entendió que lo que estaba en juego era más que su estrategia, era su carrera, su esencia como líder. Con un silencio tenso que se adhirió a su pecho, Valentina supo que iba a elegir reivindicarse en la adversidad. Confío en este camino porque está fundamentado en la participación, en la esencia de lo humano. No busco evitar la crítica, la acepto. Cada desafío es una oportunidad para aprender. Estoy dispuesta a adaptarme y evolucionar. La determinación brilló en su mirada, una llama que había estado oculta pero que ahora resplandecía. Mientras la reunión se disolvía, las tensiones no habían desaparecido del todo, pero ahora Valentina sentía que, sin importar la respuesta, había hecho visible su voz y sus convicciones. Cuando regresó a su escritorio, supo que un nuevo capítulo comenzaba. La lucha no sería solo por su estilo, sino por demostrar que el verdadero liderazgo requería familia, un entorno donde cada voz cuenta y cada espíritu pueda elevarse. ¿Podría el equipo responder a este llamado renovado? ¿Qué implicaciones tendría para su futuro dentro de la empresa? Con el corazón latiendo fuertemente,
Valentina se preparó para lo que podía ser una intensa confrontación con las viejas estructuras. El camino ante ella estaba plagado de incertidumbres, pero la única certeza era que estaba lista para luchar por lo que creía. Valentina miró a su alrededor, sintiendo el crescendo de emociones que inundaban la sala. Había cruzado un umbral, la presentación había valido más que una simple defensa de su proyecto. Era un grito de identidad en medio de un entorno profesional que había desechado su autenticidad. Había enfrentado sus temores y había salido fortalecida. Sabía que aún con las dudas flotando en el aire, era el momento de reafirmar quién era y lo que representaba. Las semanas siguientes fueron una batalla constante entre la esperanza y el desafío. A cada paso, surgieron nuevas oportunidades y resistencias. La historia de Valentina se convirtió en una narrativa compartida en las reuniones informales donde cada miembro del equipo se sentaba a hablar sobre sus inquietudes y sueños. La empatía que había comenzado a sembrar comenzaba a brotar en el ambiente, su visión se transformó en una misión colectiva. Las voces que antes habían estado calladas comenzaron a resonar en armonía con la suya, era una sinfonía que desafiaba la estructura rígida que había dominado la empresa por tanto tiempo. Fue entonces cuando Valentina decidió presentar una propuesta formal al gerente, apoyada en los testimonios de su equipo. Había logrado que su visión de un entorno colaborativo era viable y, más importante aún, había demostrado con datos concretos que la satisfacción del equipo se traduce en productividad. No solo estaba defendiendo su proyecto, estaba visibilizando el potencial colectivo que había estado oculto. Durante la reunión, el gerente escuchó en silencio. Su expresión era un mix de desafío y curiosidad. Valentina se sintió segura mientras planteaba no solo los números, sino las historias detrás de ellos. Al finalizar su exposición, un silencio profundo llenó la sala. Valentina sintió que a su alrededor, el aire estaba cargado de expectativa. El gerente la miró, y por primera vez, su mirada no era de desdén, sino de consideración. Valentina, comenzó, te has arriesgado a desafiar el status quo y has traído algo diferente a la mesa. Suena prometedor. Las palabras resonaron con más impacto del que Valentina había anticipado. Había comenzado a perder la inquietud, la voz del gerente se transformaba desde la crítica hacia la posibilidad. El cambio no fue instantáneo, pero a medida que pasaron las semanas, Valentina vio cómo su propuesta se materializaba. Comenzaron a implementarse nuevos protocolos que incluían reuniones periódicas basadas en la colaboración y el espacio para que cada voz fuera escuchada. La cultura dentro de la empresa empezaba a cambiar y con ello, la percepción que sus colegas tenían de ella como líder. Ya no era la niña negra de la sala. Se había convertido en una innovadora, una forjadora de caminos que estaba reformulando el liderazgo en su entorno. La verdadera metamorfosis llegó cuando Valentina fue invitada a hablar en una conferencia sobre liderazgo inclusivo. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que el rechazo inicial del gerente no debía haber sido un indicativo de su capacidad. Había demostrado que una perspectiva única puede desafiar y redefinir procesos establecidos. Mientras compartía su experiencia ante un público atento, su voz vibraba con confianza y poder. Había logrado no solo conquistar su lugar, sino que lo había hecho con la fuerza derivada de su identidad. Al finalizar la conferencia, un círculo de admiradores se formó a su alrededor, y entre ellos estaba el gerente. Nunca pensé que tendrías la habilidad de transformar ideas en acciones tan concretas, le dijo, y aunque su tono era cauteloso, Valentina pudo discernir la admiración genuina. Sentía una satisfacción profunda. No necesitaba su validación, pero recibirla en ese contexto era un símbolo de su triunfo personal. Cuando Valentina regresó a su escritorio, sintió que estaba en la cúspide de un nuevo comienzo. Había convertido sus inseguridades en fortaleza, su historia individual había resonado en una comunidad más amplia. Aquellos momentos de duda ahora eran las piedras angulares de su camino hacia un futuro prometedor. Había logrado no solo ser escuchada, sino que había forjado un legado que iba más allá de su trabajo. La transformación fue palpable.
Desde esa experiencia, Valentina ya no temía la mirada de los escépticos. Con cada desafío, se sentía más segura de su lugar en el mundo profesional. Se había convertido en un testimonio conducente de cómo la autenticidad puede desafiar normas establecidas y cómo la diversidad puede enriquecer a cualquier equipo, y así, Valentina sonrió al pensar en todo lo que había logrado. Su viaje no solo involucraba el desafío de la industria, sino el empoderamiento de su voz en el mundo. Había conquistado no solo el respeto ajeno, sino la autoconfianza que siempre había buscado. No había mayor triunfo que el que florecía desde dentro. Ese era el legado que había decidido construir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y sirve para inspirar a quienes enfrentan sus propios desafíos.